Es la raíz de la patria grande, es la historia que habla y que repite, libertad con dignidad en cada lucha, esperanza y fuerza de su gente, que resuene como un grito de la historia, la unidad de todo un continente, la Pampa, el Mato Grosso, la Amazonas y sus ríos que suben la pendiente. José Artigas, San Martín, Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, Lautaro Zapica, José Martí, Diego Zumbi, Juan Azurduy, junto a sus pueblos por la libertad. Le mandé el espacio de Néstor para poder solucionar. Escuchame, ahora te hago una videollamada por acá por WhatsApp, ¿vale? Pero va a ser dentro de media hora, un poco más capaz, ¿vale? Que tantos sueños se hagan realidad. Sentires de la patria grande. Bueno, en este ciclo de Sentires de la Patria Grande que venimos hablando de la traición reiterada en los procesos de resistencia, evidentemente no es imposible hablar de todas las traiciones, pero se trató de convocar para este libro aquellos más conocidos, que la gente pueda haber tenido en algún momento una referencia y que le pueda, en definitiva, llamar la atención. Se perdió mi imagen, no sé si se escucha. Está saliendo bien de acá. Bien, sigo entonces. Y bueno, todas estas traiciones que estamos sacando a luz, estas primeras con las que hemos trabajado en los programas anteriores, se referían a aquellos líderes de los pueblos originarios, caso de Moctezuma, Cuauhtémoc, Atahualpa, de Guaycaipuro. Hablamos también, y nos habíamos adelantado un poco en el tiempo, de Tupac Katari. Y bueno, después pasamos a los africanos o afroamericanos, que también tuvieron su movimiento de resistencia y fueron traicionados. El caso de Benco Biojó, el caso de Barule y el caso de Zumbidos Palmares. Y bueno, vamos a seguir un poco más adelante en el tiempo y vamos a convocar para este espacio a gente que estuvo muy cerca ya del periodo de la independencia, pero cuyos movimientos fueron de reclamo frente a las condiciones que imponían las autoridades, perdón, más que de independencia. Sí, vamos a empezar hoy con uno de los precursores de esos movimientos independentistas. Pero primero vamos a hablar de Tupac Amaru II. Y sobre esto detallamos que se alborotó el gallinero. El virreinato al cual los españoles le brindaron mayor atención en Sudamérica fue al del Perú, obviamente debido
a sus enormes riquezas en oro y plata. La resistencia originaria después de la conquista duró unos 40 años, comenzando con Manco Cápac II, el traidor traicionado, que por ser cusqueño y no querer a su medio hermano Atahualpa, que era quiteño, se pasó a los españoles que lo nombran emperador inca, pero al sufrir el trato de los invasores para con él y los suyos, se escapa y organiza la rebelión. Durante 8 años se defiende en Vilcabamba, hasta que llegan 7 españoles almagristas a pedirle protección por el conflicto con los Pizarro. Pero desde Cusco le ofrecen amnistiarlos si matan al Inca. Manco es asesinado por los que amparó. Después de pasar 2 incas más que se cristianizaron y aceptaron vivir con los españoles, el periodo culmina con la caída de Túpac Amaru I, el 4º inca de Vilcabamba, al ser derrotado su ejército a fines de junio de 1572. Trata de escapar, pero con lentitud, dado que su esposa estaba a punto de dar a luz. Los españoles le dicen que no ponga resistencia a la captura, porque su vida está asegurada, que no le va a pasar nada. 3 meses más tarde, es decapitado en la plaza pública. Tienen que pasar muchos años para que surja de nuevo un líder revolucionario autóctono. José Gabriel Condorcanqui nace en 1738 en el Perú y es chosno de Túpac Amaru I. Su familia pertenece a la nobleza nativa que posee el cacicazgo de Pampamarca, Tungazuca y Surimana, y son criadores de mulas y transportistas de mercancías con estos animales. La buena posición económica le permite que reciba estudios en colegios de los jesuitas, dominando además de sus lenguas familiares, quechua y español, el latín. Al heredar los bienes y títulos, su capacidad lo hace incrementar el patrimonio, convirtiéndose en un próspero y cómodo comerciante. Pero llegan a América las reformas borbónicas, que para estas tierras significaban fundamentalmente el aumento de los impuestos y la mayor explotación del nativo. Y se suma, además, el afán recaudatorio, la necesidad de debilitar al imperio inglés, apoyando con dinero y armas la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. También choca José Gabriel con la pretensión de los muleros argentinos que pretenden el monopolio del transporte de los metales preciosos por el Alto Perú al puerto de Buenos Aires. Condorcanqui reclama por las vías legales correspondientes debido a la suma de imposiciones y de dificultades, primero en Tinta, después en Cusco y termina en Lima, pero lo único que recoge de sus reclamos son negativas o directamente lo ignoran. La paciencia del cacique llega a su límite. El 4 de noviembre de 1780 se proclama Inca con el nombre de Túpac Amaru II, en honor a su antepasado, el último de los incas. Ordena la detención del corregidor de Tinta, entablándole juicio sumario que determina su ejecución el día 9 de ese mismo mes. La mecha de la insurrección queda así encendida. Las medidas de gobierno que impuso en el territorio a su mando fueron precisamente aquellas por las que había reclamado sin suerte a los españoles. Esta situación le hace ganar múltiples adeptos, no solo de los nativos originarios, sino también de los criollos, de los africanos esclavizados y hasta de parte del clero. Sucesivas victorias militares le dejan a su merced a Cusco, pero desoye el consejo de su esposa
Micaela Bastidas de atacar la ciudad y se retira a su cuartel de Tungazuca, en espera de que prosperen las negociaciones de paz, encaminadas por los españoles. Esta situación fue establecida para que los peninsulares ganaran tiempo en reorganizar los ejércitos, juntando los del Virreinato del Perú y el del Río de la Plata, y proclamar en el territorio peruano amnistía para los sublevados, salvo los cabecillas, y decretaron que todo el territorio, o para todo el territorio, las mismas medidas benefactoras que Túpac Amaru había impuesto en sus dominios, logrando así la deserción de muchos sublevados que se pasaron a las tropas reales. Ya a destiempo, José Gabriel Condorcanqui trata durante 2 meses de tomar Cusco sin éxito. Los españoles, ya reorganizados, lo hacen replegarse hasta el 6 de abril de 1781. El primer y mayor ejército de insurrectos es vencido en la batalla de Checacupe ante los realistas con 17.000 reclutados. Túpac Amaru II, ante el desastre de la aplastante derrota recibida, busca refugiarse en la zona del Ande. Uno de sus lugartenientes y compadre, además, Francisco de Santa Cruz, lo traiciona y los españoles logran apresar al Inca y su familia. Lo llevan a Cusco y ahí es brutalmente torturado para arrancarle inútilmente información sobre sus seguidores, dando por respuesta a su torturador: solo tú y yo somos los culpables. Tú por oprimir a mi pueblo y yo por tratar de libertarlo de semejante tiranía. Ambos merecemos la muerte. A mediados de mayo, el Inca y su familia y los seguidores más allegados son sentenciados a la pena máxima y dispuesta del modo más atroz que se podía concebir. El día de la ejecución los ponen en bolsas y son arrastrados por caballos desde el presidio hasta la plaza principal. José Gabriel Condorcanqui, con un brazo recientemente fracturado por las torturas, es dejado para ser el último y de ese modo presenciar cómo primero a sus allegados, después a su tío, a sus 2 hijos mayores y a su esposa por último, los torturan, les cortan la lengua y después le dan muerte. También a Túpac Amaru II le cortan la lengua para después atar cada uno de sus brazos y piernas a 4 caballos que tirarían hasta descuartizarlo. Pero por más que los verdugos azotaran a los caballos para que jalaran con toda la bestial fuerza, el sentenciado, para sorpresa de los testigos de la posteridad, no se partía en 4 como pensaba. Al final desisten de este procedimiento y lo decapitan, para después despedazarlo a él y a todos los ejecutados y sus partes exhibidas en el Cusco y en todas las ciudades que participaron de la sublevación. Esto sucedió el 18 de mayo de 1781. En esa misma fecha, pero 30 años más tarde, un grupo militar compuesto por criollos, gauchos, negros y originarios, que por tener precisamente a estos últimos en sus filas, los españoles llaman a estos insurrectos como tupamaros, logra la primera victoria en la América del Sur contra un bien formado ejército realista compuesto por veteranos de las guerras napoleónicas. La historia da a conocer este hecho como la Batalla de las Piedras. Su líder, otro que sufriría múltiples traiciones, José Artigas. Ahora vamos a pasar a un criollo mestizo, José Antonio Galán, que fue el que lideró la rebelión de los comuneros
en lo que hoy es Colombia. No solo por aquellos años de 1780 se dan revueltas de los líderes de los pueblos originarios en contra de la opresión ibérica. En el virreinato de Nueva Granada, hoy Colombia, se produce un movimiento que destaca por la diversidad de sus componentes sociales. Pero la historia lo recuerda por el nombre de quienes tomaron el liderazgo, los comuneros. El descontento es general, fundamentalmente derivado de las reformas borbónicas y la desesperada ambición recaudatoria de los agentes de la colonia. Pero que volviera a imponerse nuevamente el impuesto a las ventas, llamado impuesto de la Armada de Barlovento, que afectaba directamente a los productores de algodón y sus hilados, al tabaco y al aguardiente, hacen que el 16 de marzo de 1781, en la localidad de Socorro, Manuela Beltrán, la primera mujer en América en promover una rebelión contra la opresión del imperio, rompa el edicto de las nuevas contribuciones exclamando: ¡Viva el rey y muera el mal gobierno! Manuela era una productora de cigarros artesanales, de escasos recursos económicos, pero sabía leer. La siguen en este primer momento otras mujeres y hombres humildes de la ciudad. Poco a poco se suman a la revuelta comerciantes y agricultores, algunos hombres de prestigio de la ciudad y nativos liderados por el cacique Ambrosio Pisco, reclamando la devolución de las tierras usurpadas. Como general eligen a Juan Francisco Berveo, quien con sus más allegados forman una junta que llaman El Común, y parten de Socorro rumbo a Santa Fe, hoy Bogotá, unos 4.000 insurrectos. Durante la marcha van sumando más desconformes hasta llegar a cerca de 20.000. Al no poder militarmente detener la marcha, las autoridades españolas deciden a mediados de mayo de ese año negociar y rápidamente aceptan todos y cada uno de los 35 reclamos de los comuneros, de los cuales se destacan amnistía para los sublevados, derogación del tributo de la Armada de Barlovento, disminución de los impuestos al tabaco y aguardiente, para los pueblos originarios, la devolución de algunos resguardos y de las minas de sal, disminución de los impuestos y supresión del bien, para los criollos que se les tenga en cuenta para ocupar determinados cargos públicos, la liberación de los africanos esclavizados que trabajaban en las minas de Tolima y para los negros libertos la eliminación del tributo que debían pagar. Hay un dicho popular que dice: cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Muchos de los comuneros aceptaron estas capitulaciones y se retiraron nuevamente a sus casas y a sus quehaceres. Pocos de ellos, liderados por José Antonio Galán, desconfiaron de la celeridad para aceptar todos los reclamos, y tenían razón. El virrey Manuel Antonio Flores, que sabiendo de la marcha de los comuneros había huido de Santa Fe para refugiarse en Cartagena de Indias, dejó órdenes a los negociadores españoles que aceptaran todos los reclamos y así ganar tiempo para componer un ejército a la altura de los acontecimientos. Una vez logrado esto, desconoce mismo desde Cartagena las capitulaciones pactadas y firmadas. Galán y sus seguidores se levantan en armas nuevamente. Los comuneros son derrotados y sus líderes apresados. Las autoridades españolas, que habían traicionado y mentido a su pueblo, deciden aplicar un castigo ejemplar a quienes reclamaban sus justos derechos. José Antonio Galán y sus más cercanos seguidores son ahorcados y mutilados
en enero de 1782. Sus cabezas, manos y pies son expuestas en la capital y en las ciudades que participaron de la insurrección. Sus descendientes fueron declarados infames, sus casas destruidas, sus bienes confiscados y sus campos regados con sal. A los otros comuneros se les aplicó el castigo de 200 latigazos, el escarnio público y prisión en África. Los campesinos que reclamaban tierras fueron exiliados en Panamá. El cacique Pisco, encarcelado durante años, pero después liberado y confinado en Cartagena, con la condición de no volver nunca a sus tierras ni con los suyos. Y bueno, acá estoy concluyendo aquellos movimientos de resistencia, tanto de los pueblos originarios como de los africanos, así como, por ejemplo, este de los comuneros, que también los incluía, lo mismo que el de Tupac Amaru, a los africanos y a los pueblos originarios, pero que se sumaron ya criollos desconformes. Y bueno, y vienen los precursores de lo que fueron los movimientos de independencia ya a partir de 1810. Si es para mí, no estoy. Y bueno, con los precursores voy a empezar no con un precursor de las colonias españolas, sino con un precursor de la gran colonia portuguesa de Brasil, que es Tiradentes. América del Sur había quedado dividida entre dos imperios rivales europeos, que además de ser vecinos, estuvieron unidos unos cuantos años, España y Portugal. Por lo tanto, no es difícil de adivinar que si sucedía algo en uno de ellos, también pasaba en el otro. Si se considera la explotación hacia las colonias, afianzadas en las doctrinas del absolutismo y el mercantilismo, los resultados siempre fueron favorables a las metrópolis y no a los territorios de ultramar. Aunque a fines del siglo XVIII, por razones de estrategia y sangre, se encontraban en permanente conflicto. Por tanto, la península ibérica queda dividida en contrapesos: los hispanos con Francia y los lusitanos con Inglaterra. En este contexto es que aparece en el territorio de Brasil el personaje que se conoce como Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier nace en Minas Gerais y es hijo de un propietario rural portugués, pero queda huérfano a los 11 años. Su padrino cirujano y boticario lo ampara y le enseña parte de estos oficios, auxiliando fundamentalmente en sacar muelas y dientes. De ahí viene su apodo. Ya independiente, trabaja también como minero, permitiéndole con el tiempo reconocer cuáles pueden ser los terrenos aptos para la actividad, y también se enrola como militar. Con estos oficios comprueba dos hechos fundamentales. Perdón. La gran riqueza que se transportaba a Portugal en metales preciosos, mientras que los trabajadores y sus familias quedaban siempre en la miseria. Y por más que hubiera sido hijo de portugués, su nacimiento criollo no le permitía ser más que alférez en la carrera militar, reservándose los lusitanos los cargos más altos y mejor rentados. Tratando de escalar social y económicamente, se establece en la capital de aquel entonces, Río de Janeiro,
y ve cómo las oportunidades le pasaban por el costado por ser criollo. Es así que Tiradentes va acrecentando su sentimiento anti-lusitano. Vuelve a Minas Gerais y se instala en Villarrica. Comparte su descontento con sus amistades y estas con otros, y así va formando la insurgencia. La merma en la extracción de oro hace que a los propietarios de las minas se les haga difícil pagar las 100 arrobas del metal precioso a la Facenda Real, y se suman también al movimiento de descontentos. El éxito que tienen las 13 colonias del norte logran la independencia de la corona inglesa. Más aún, esto los anima. Entienden que lo que sale del Brasil debe ser para el Brasil y que es mejor una república independiente que un reinado donde el rey dice que lo es por voluntad de Dios. En 1788 comienzan ya fuertemente las actividades independentistas. Pero no solo los criollos están involucrados, sino que se suman también algunos portugueses. Llega a Minas Gerais un nuevo gobernador, Luis Antonio Furtado de Mendonça, con el mandato de cobrar todos los impuestos atrasados desde 1763 hasta esa fecha. Por tal motivo, Tiradentes busca entre los grandes morosos sumar adeptos y que además fueran militares para asegurar armas y tropas a la causa. Ya se dijo arriba cuál nacionalidad tenían los castrenses de altos cargos. Los lusitanos empiezan a jugar a dos puntas para ver de dónde sacan mayor provecho. Logran un acuerdo de perdón de deuda a cambio de entregar a los cabecillas del movimiento independentista. Los traidores fueron coronel Joaquín Silverio dos Reis, teniente coronel Basilio de Brito Malheiro do Lago e Ignacio Correia do Pamplona. En marzo de 1789 les perdonan las deudas y en mayo del mismo año Tiradentes es capturado en su escondite en Río de Janeiro, delatado por el propio Joaquín Silverio dos Reis. Tiradentes estuvo más de 3 años prisioneros, más de 3 años torturado, más de 3 años sin denunciar a ninguno de sus compañeros y asumiendo la responsabilidad total de la revolución. El 21 de abril de 1792 es ejecutado en la horca, su cuerpo destrozado y expuestas sus partes en diferentes ciudades comprometidas con el movimiento independentista. Brasil se independiza de Portugal en 1822. Pasan Pedro I y Pedro II como emperadores, pero recién a fines de ese siglo se logra la forma republicana. Recién ahí es que se vuelve a hablar de Tiradentes y reconocerlo como un precursor. Y bueno, y para el otro programa, y si me lo permiten y si no aburro, voy a seguir hablando de otros precursores de la independencia. Impecable, Néstor. ¿Algún comentario que se quiera agregar? Bueno, sigue la traición siempre como una constante en los procesos de resistencia y ahora ya también en estos procesos de precursores, ¿verdad?, de la independencia.